Bienvenidos a Radio Global Coach en PNL, a nuestro espacio Entrevistas Inspiradoras, un lugar donde encontrarás las mejores entrevistas realizadas a los profesionales de los que podemos aprender e inspirarnos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde os encontréis. Hoy tengo el privilegio de presentaros a una persona que es muy importante para mí porque me ha ayudado a descubrir grandes cosas y leyendo los libros vosotros también lo vais a poder entender. También que se ha creado un curso que es una gran noticia que se hará próximamente, que va a ayudar a todos a reconocer el talento, a poderlo aplicar tanto en la parte personal como emocional como profesional, que esta sinergia hasta ahora no estaba hecho. Hoy, que sí que estaba grabando, es que me ha dicho Niza que no estaba grabando. Vale, no pasa nada. Perdona, que me ha dicho Niza que no estaba grabando y estaba grabando. Y entonces, claro, me ha puesto eso, grabar, y ya me ha desconcentrado. Espera, vuelvo y empiezo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde os encontréis. Hoy tenemos a una persona muy especial para presentaros y también para que la conozcáis. A mí me han impactado muchísimo sus libros, estoy aplicando parte del talento, me queda mucho que aprender, pero quiero que os lo explique, lo dé a conocer y también que hay una novedad que va a ser pronto, que vais a poder conocer este curso en profundidad y poder ser parte de este grupo que se inicia. Os presento al doctor Reinaldo Boada. Hola Maribel, gracias. Y bueno, igualmente encantado de estar acá contigo y con todas las personas que están observando esta emisión. Y mira, muy contento de verdad de poder mostrar un poco y conversar acerca de lo que va a ser este curso que estamos a punto de lanzar acerca de la identificación de los talentos de las personas y compartir un poco a grosso modo de qué se trata toda esta nueva teoría y toda la metodología para la identificación de los talentos de las personas. Vale, sí, lo iremos desarrollando, pero bueno, básicamente porque aquí hay dos cosas, no hay un pero. A mí me ha llamado muchísimo la atención el primero y el segundo porque me han hecho entender esa sinergia para poder comprender que se puede aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Pero sobre todo, luego el libro de la teoría talentista, más las cartas. A mí que sabes que me gusta mucho el simplificar, ver una cosa en una carta, identificarla y entenderla y comprenderla, creo que es de una gran ayuda. Pero para quien no te conozca, ¿quién es Reinaldo Boada? Mira, yo me defino como una persona apasionada por la identificación de los talentos de las personas. Básicamente, yo confío y estoy totalmente convencido de que todos tenemos talentos. Lo que hasta el momento no existía era una manera de identificar cuáles son esos tipos de talentos o los talentos que cada persona posee y en consecuencia se han dejado de observar o de apreciar, de valorar, de reconocer los talentos de las personas. Entonces, un buen día me di a la labor de encontrar un método para saber cuáles eran mis talentos. Como no lo encontré y realmente se puso la cuestión como un poco cuesta arriba, pues terminé creando un método para identificar mis propios talentos. Y posteriormente dije, bueno, es momento de compartir esta información con todas las personas para que lleguen a ese mismo nivel de conciencia y de conocimiento acerca de cuáles son sus talentos, que puedan vivir utilizando sus talentos, que se formen teniendo conciencia y sabiendo, oye, tengo talento para esto, me voy a formar en este sentido y voy a crecer en este sentido de manera que sean felices haciendo lo que más les gusta y para lo que tienen talento. Como bien dijiste, sí, yo he publicado hasta la fecha 3 libros, de los cuales 2 están muy vinculados. El primero, Identificando el Talento Humano, fue realmente una introducción de lo que vendría siendo la teoría talentista, que es el segundo libro. Y es introducción desde el punto de vista metodológico y de la filosofía como tal, que yo al final creé alrededor
de la teoría talentista que yo denomino la filosofía talentista. Han sido muchos los aspectos y muchos los hechos que han ido como construyendo toda la teoría y definitivamente crece, ¿no? Todos los días incluso voy ideando nuevas métodos y nuevos enfoques de manera que más personas puedan comprender lo que trato de decir acerca de las características talentosas de las personas, de cómo esto está vinculado con la pasión, la vocación y un propósito o una misión en la vida de cada uno de nosotros. Tú mencionaste las cartas y las cartas es otra de las herramientas que yo he creado para la identificación de los talentos. Y en ese sentido existe otra herramienta que es el Atlas de los Talentos, que viene siendo, trabaja junto a las cartas, que es maravilloso porque si tú tomas una carta y la abres, y por ejemplo aquí el talento para la biología marina, y tú tomas la carta y lees el talento para la biología marina, luego vas al Atlas y vas a complementar, pero con un universo de información de qué se trata ese tipo de talento, cuáles son algunas de las características talentosas que pueden encontrarse o que pueden apreciarse como evidentes en las personas que tienen el tipo de talento, sus pasiones, la vocación, que pueden ser vocaciones porque hay varios tipos de vocación y hay tipos de talento que pueden tener varias vocaciones asociadas. Entonces es muy complejo, muy bonito, es súper apasionante. Y la otra parte que estoy trabajando contigo, es la creación de este máster, de este experto máster, un curso para que las personas aprendan a identificar sus talentos, pero adicionalmente puedan convertirse en coach talentista y ayuden a otras personas, sean guías de otras personas para que también identifiquen los suyos. La teoría talentista es muy amplia y pues abarca también la parte de reclutamiento y selección dentro del ámbito de las empresas y de la gestión de personas según talento. Digamos que son varios campos, ¿no? Porque es una teoría de administración. La teoría talentista es una nueva teoría de gestión de empresas y de sus personas que, si bien contempla y comprende o incluye lo que serían las teorías de gestión que hemos venido estudiando durante los 120 últimos años, incluye una nueva aproximación a la comprensión de las personas y en este sentido adhiere nuevos conocimientos acerca de las características talentosas de las personas y de las características talentosas que deben estar presentes, por ejemplo, en los puestos de trabajo. Cuando hacemos la descripción de un puesto de trabajo o publicamos una oferta de trabajo, pues empezar a incluir estas características talentosas, lo cual tiene que estar la persona de recursos humanos tan formada y tan informada acerca de lo que son estas características como la propia persona que se está postulando para dicho cargo de trabajo. Hay que hablar el mismo idioma. Si yo hablo de talentos y tú hablas de experiencia sin talento y yo te estoy hablando del talento, de mi experiencia, de mi formación, estamos hablando en lenguajes diferentes. Totalmente. Y lo que tú esperas recibir de mí no es lo que yo te estoy mostrando con un currículum o con un resumen de vida o hoja de vida que contiene aspectos de mis talentos. Entonces yo te estoy hablando de algo que tú no estás familiarizado y vamos a caer en ese juego de que, bueno, el entrevistador se va por la tangente o el entrevistado se va por la tangente, ¿no? Realmente esto es lo que me llamó a mí la atención del primer libro. Primera, que no había nadie que hubiera identificado los talentos. Yo siempre he pensado y soy de la opinión que todas las personas tienen un talento natural para algo y si lo desarrollan van a sentirse muchísimo mejor. Pero también si quieren desarrollarse en otros ámbitos, tienen que saber si tienen esas cualidades o quieren trabajarlas para ir a ese ámbito de laboral o personal. Me llamó mucho la atención también que yo creo que las personas que me están escuchando deben comprar los dos primeros para que nos entendamos identificando el talento humano y la herramienta, la teoría talentista. Yo os diré por qué. Uno se une a otro, pero crea una sinergia en la que te da la explicación a ti de dónde puedes lograr, qué quieres hacer y sobre todo identificar hacia dónde quieres ir. Así es. Muchas veces estamos en un camino de vida que nos va muy bien, pero nos han identificado solo en ese, pero nosotros nos identificamos en más
o queremos saber más de nosotros mismos y de las demás personas para relacionarnos con ellas. Con estos 2 libros vais a encontrar qué queréis, dónde podéis ir, y lo más importante para mí es, lo que me sucedió a mí, es romper la armadura y decir, uno puede ser esta persona, pero no me impide ser otra persona, desarrollar otras habilidades o demostrar al mundo que tengo otras habilidades que a lo mejor nadie daría por hecho. Y son las que más a mí me pueden apasionar. Uh-huh. No estamos hablando solo de cambiar de puesto de trabajo. La verdad es que yo cuando lo leí fue porque Recursos Humanos había hecho el máster en Recursos Humanos, pero se veía muy desalmado. Claro, ¿cómo entender a alguien que te viene a ofrecer, que quiere darte sus servicios si no le sabes hacer las preguntas adecuadas? Correcto. ¿Cómo puedes saber si está bien para ese equipo o estás en un trabajo y tienes que mover a un trabajador para poderle dar mejor rendimiento y que se sienta bien? Todo esto ahora está incluido en Recursos Humanos, pero Recursos Humanos ha hecho un gran cambio a nivel energético y a nivel de desarrollo positivo. Y es un sector que se tiene que formalizar, preparar para entender a las personas y para entender qué pide a la persona. Ya no es algo estático, es algo que tiene que fluir y te tienes que estar preparando siempre. Por eso llegó tu libro a mis manos y a partir de ahí vi que se podían realizar muchísimas cosas y sobre todo tener la sensibilidad de poder entender a los demás en esa empatía de hacer las preguntas adecuadas, porque a lo mejor alguien estaba postulando para algo y te está diciendo que es muy bueno para otro puesto que está en tu empresa y no se está dando cuenta esta persona, hacer las pruebas para ello. Creo que ese es para mí el primer aspecto fundamental. El Atlas lo considero básico, porque todos vamos cambiando como la vida, vamos modificando, incorporamos un plato nuevo, un viaje nuevo, un amigo nuevo, o desechamos algo que ya no queremos. Y para esto tenemos que estar preparados para los cambios y sobre todo para saber cómo mejorar nosotros. Si mejoramos, nos relacionamos mucho mejor con nuestro entorno, nuestra familia y sobre todo la parte laboral, porque sigue siendo una familia impuesta. Yo digo que la parte laboral es como que tienes una suegra con la que no te llevas bien, tienes que convivir con ella, mejor entenderla para que su trabajo sea positivo, pero el tuyo fluya y sea mucho mejor. Con lo cual, el Atlas es algo muy importante. Pero la inspiración para venir a crear todo esto, que para mí es un trabajo y un desarrollo espectacular, ¿cómo te salió? ¿De dónde sale toda la inspiración para crear la teoría talentista desde el punto de vista de que no había información? O sea, sí. ¿Cómo pudiste recopilar tanto y encontrar tanto y todas las especialidades? Sí, mira, bueno, partir de cero, ¿no? Con esto fue originalmente el gran reto y todo viene de una pregunta que yo me planteé que fue ¿cuáles son mis talentos? Esa pregunta nace en la mejor, peor entrevista que yo he tenido en mi existencia y lo digo así porque fue una entrevista laboral en la cual no conseguí el trabajo, es decir, que el resultado no fue el esperado, que consiguiese el empleo. Sin embargo, fue la mejor porque comencé a reflexionar acerca de 2 aspectos, básicamente, del potencial y de mis talentos. Todo ello en el ambiente de lo que fue esa entrevista de trabajo. Y cuando eso, bueno, no ocurrió, sencillamente, pues, saliendo de allí, yo comencé a pensar, ¿cuáles son mis talentos? Porque esta persona me habló de mis talentos y me habló de mi potencial, pero yo estaba con una gran incógnita. ¿Cuáles son? Porque es que no lo hallaba. Allí comencé a investigar. Inmediatamente, al día siguiente comencé a investigar, a leer, a buscar en internet, a buscar libros, a buscar publicaciones y realmente lo que encontraba no me satisfacía, o sea, no llegaba a diluir esa gran incógnita acerca de cuáles eran mis talentos. Y allí decidí, mira, de verdad dije, como no existe, pues vamos a inventarlo y comencé realmente a crear, a decir, bueno,
qué tengo, qué no tengo, qué me gusta, qué no me gusta, por qué esto me ha salido bien, por qué esto no me ha salido bien, pero qué puedo hacer para que se convierta en algo satisfactorio o exitoso. Y allí comencé a trabajar con la primera herramienta, que es lo que yo denominé el cuadrante de identificación de los talentos personales. Este cuadrante era una hoja dividida en 4 como una matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Algo parecido. Sin embargo, era un bosquejo, ¿no? Era algo básico. Y allí me empecé a dar cuenta, oye, esto se me da bien, ¿por qué se me dará bien esto? Yo no recuerdo haber aprendido esto, haber hecho un curso o haber tomado clases para hacer esto. Debe haber algo que viene de una forma innata. Y allí comencé a pensar de manera distinta, cuando yo empecé a encontrar que se repetía muchísimo, que los talentos se desarrollaban, que los talentos se podían adquirir, que yo dije, no, pero no puede ser que si yo no puedo cantar, yo voy a hacer un curso, voy a aprender a cantar. Si no tengo el talento para cantar, no puedo cantar. No puede ser que si yo tengo talento para hacer un cálculo matemático o hacer un programa de computación y yo voy a hacer 30,000 cursos y lo voy a lograr hacer, cuando una persona que no hace los cursos lo hace. Entonces tiene que haber un componente que era innato, y allí fue cuando empecé realmente a orientar la característica innata de los talentos y centré mi investigación allí. Como te dije, no había información respecto a eso y empecé a crear. Empecé a escribir, empecé a indagar, a ver qué había, cómo se relacionaba eso con mi profesión. Yo soy administrador, yo soy licenciado en Ciencias Administrativas y Gerenciales, y gran parte de lo que es mi trabajo es trabajar con la parte de recursos humanos o de capital humano, como realmente yo prefiero dirigirme. Este capital humano necesita formación, este capital humano necesita sobre todo identificación para saber en qué aspectos lo vamos a formar. No podemos hablar de formación si no sabemos qué le hace falta a la persona. Entonces todo eso comenzó a dar vueltas, comencé a indagar, y a nivel personal, escribiendo este primer libro como un proyecto mío, era algo propio, seguía buscando trabajo, seguía tratando de hacer algo. Surgió un concurso en una escuela de negocios en España de ideas creativas en recursos humanos, y el premio era una beca 100% era reclutamiento y selección 2.0, así se llamaba. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues gané el concurso, me gané la beca y empecé a hacer esta maestría. Y me dediqué, me involucré muchísimo, empecé a aprender muchísimas cosas acerca del mundo de los recursos humanos y de la gestión del capital humano, y el libro avanzaba. Yo había contactado a varias editoriales cuando empecé a hacer este libro, ninguna me había respondido. Y yo siempre tuve la visión, yo estudié, los libros con los que yo estudié fueron con esta editorial, que es sumamente reconocida en el mundo, y yo dije, no, yo quiero que sean ellos quienes editen este primer libro. Y de verdad, mira, yo escribía hasta que cuando gané el concurso, les dije, mire, yo acabo de ganar un concurso con una idea creativa de recursos humanos y estoy planteando la identificación de los talentos de las personas como características y tal. Les hice una oferta de lo que sería el libro y nació este libro. Ellos lo aceptaron y comenzamos el trabajo editorial. Estudiando la maestría, trabajando, bueno, haciendo mi familia, mis hijos, y adicionalmente comenzando a editar un libro que era algo totalmente novedoso, porque pues siempre tuve la inclinación a escribir, pero era mi primer libro. Realmente, por más que tú escribas, no es lo mismo, tú lo sabes, tú eres escritora, no es lo mismo escribir un libro y publicar un libro de este nivel con una editorial con tanto prestigio. Había que trabajar fuerte, lo hice. Y bueno, se logró el objetivo de publicar este libro y comenzar a llevarlo a otras partes. Fui a España en varias oportunidades, hice una gira larga de casi 2 meses, fui a muchísimas ciudades, afortunadamente, a llevar este libro, a conocer personas, y ha sido bien recibido, pero no me detuve allí, porque había que seguir avanzando y seguir estudiando, y sobre todo que yo me di a la labor de crear herramientas para que las personas lograsen identificar sus talentos. Cuando yo estaba escribiendo este libro, llegó un momento, en un momento dado, yo dije, oye, yo tengo talentos para la escritura, yo tengo talentos para la oratoria, yo tengo talentos para las artes marciales, yo tengo talento para la organización. Y yo empecé a hacer como una lista. Yo digo, ¿por qué tengo talento? Bueno, porque estas cosas ciertamente me he formado después, pero antes yo identifiqué que había algo que me atraía, que me apasionaba acerca de esto.
de la gestión de personas. O sea, ¿por qué? Y allí dije, cuando llegué a ese nivel de conocimiento y tuve esa conciencia, yo dije, tengo que crear una herramienta que me permita ayudar a las demás personas a que lleguen, alcancen este mismo nivel de conciencia. Allí nació la primera herramienta que está en este libro, que es el cuadrante de identificación de los talentos personales. Y vamos a ver si lo consigo aquí rápidamente. Vale, aquí está. El cuadrante de identificación de los talentos personales son 4 partes, son 4 cuadrantes, donde básicamente pues una batería de preguntas que te permiten ubicarte en lo que te gusta, lo que se te da bien, lo que no se te ha dado bien y lo que definitivamente no te gusta para que no pierdas tu tiempo. Eso es muy rápido, ¿no? Y allí comencé con las herramientas. Sin embargo, necesitaba más información, necesitaba ser más conciso a la hora de explicarme para que no fuese tan científico. Y allí nacieron las cartas, que son las que a ti te encantan, ¿no? Las cartas fue en la primera gira de este libro, que yo las llevé a España y comencé a interactuar en todas esas reuniones, en todas esas conferencias con las personas. Y las personas manipulaban las cartas y les llamaba muchísimo la atención, pero surgieron preguntas. Oye, ¿qué características, qué más puede ser? ¿Qué otras características pueden tener las personas que tienen este tipo de talento? Una cosa importante, yo siempre hablo de los talentos en plural porque las personas tenemos una combinación única de tipos de talentos. Las personas no tienen un talento, las personas tenemos muchos tipos de talentos. Hay unos que son más evidentes en un momento dado, dependiendo de la situación, y otros que son no evidentes. Eso fue otra parte de mi estudio que es novedosa, es totalmente vital, porque la parte evidente de los talentos te das tú te das cuenta, la otra persona que está, mis alumnos se pueden dar cuenta, o yo cuando soy alumno me puedo dar cuenta de los talentos evidentes de mi profesor. Sin embargo, la parte no evidente, todo lo que está por detrás y que le da fortaleza a esta persona para expresarse, para explicarse, para crear, para escribir, para lo que sea que haga, es esa combinación en total. Yo suelo decirlo, y está definido así en la bibliografía, talentosa es la persona que logra utilizar un tipo de talento en muchas actividades, incluso cuando esas actividades no son conexas, no tienen relación una con la otra. Entonces, cuando una persona es talentosa, llega a ese nivel de conciencia, tanto que sabe dónde, cómo y cuándo utilizar un tipo de talento que usted puede decir, mira, esto no se parece en nada a lo que yo había visto nunca. Pues ese talento no evidente salta y queda en evidencia. Entonces es bien complejo, lo estoy explicando muy rápido, pero es así. La información la necesitaba expresarla, necesitaba plasmarla en algún sitio para que yo pudiera explicarme y llegar a más personas en cuanto a lo que serían las características talentosas, las pasiones, las vocaciones de las personas ligadas o vinculadas a ese tipo de talento. Así fue como nace el Atlas de los Talentos. Y el Atlas me da risa cuando me preguntas por el origen, porque el Atlas de los Talentos nace en un tren. Yo estaba en Valladolid y me estaba regresando a Zaragoza. Y una persona me hizo una pregunta en una de las conferencias y respondí a medias porque no tenía toda la información, vamos a decirlo así, porque no tenía toda una lista de características talentosas para el talento. Era talento para la informática. Él me estaba hablando de unos empleados que trabajaban en informática. Evidentemente no tenía toda la información conmigo. Y allí nació, o sea, explícitamente nació la primera hoja del Atlas de los Talentos con, vamos a decir que sería algo así, como yo dije, una imagen que hable del tipo de talento, una explicación. Nació el bosquejo. Y bueno, comencé a trabajarlo como siempre, ¿no? Uno empieza a investigar, empieza a leer, empieza a hilvanar por aquí, ideas por allá. Sin embargo, lo que más me ayudó, créanlo o no, fue la pandemia. Cuando cayó la pandemia y dije, bueno, ¿ahora qué hago? Porque todos estuvimos cerrados, trancados, y mira, me dediqué a escribir. Entonces, este libro de 465 páginas, y bueno, no sé cuántas miles de imágenes y de textos, no sé cuántas palabras tiene. Estuve básicamente 2 años trabajándolo para que saliera, para poder publicarlo y que se convirtiera en la tercera herramienta de identificación de los talentos, que hasta el momento son 4. Hasta el momento esta es la tercera y la cuarta es un cuaderno
donde se van anotando todo lo que se va conociendo y desarrollando durante las sesiones de identificación de los talentos. Al final generé una metodología que las personas pueden trabajar conmigo o con un coach talentista, que muy pronto vamos a empezar a formar coaches talentistas en todo el mundo, y las personas van a identificar sus talentos, pero necesitan ir anotando, necesitan ir haciendo introspección, necesitan conocerse a sí mismas muy, muy bien para realmente llegar con sinceridad a ese nivel de conocimiento que les permite decir, yo tengo talento para la escritura, yo tengo talento para la oratoria, tengo talento para la enseñanza, tú puedes decirlo con propiedad y puedes hablar de ello sin necesidad de recurrir a un currículum que dice tengo tantos años haciendo esto o tengo este diploma y tengo este diploma. No, además de esto, mira, puedo decir el nombre de los talentos. Una de las cosas que yo siempre insisto, por ejemplo, en el Atlas de los Talentos, en la primera página, dice, tener un nombre para los muchos tipos de talentos que coexisten actualmente es el primer paso para su identificación más efectiva. Si no sabemos el nombre del tipo de talento, no podemos explicarnos. Si usted tiene talento para la prospectiva y usted no sabe lo que es la prospectiva, a pesar de que tenga el talento, no te puedes explicar. Ni el entrevistador, ni tu empleador, ni tú como persona que estás trabajando o que estás buscando empleo vas a saber explicarte. Entonces, esta herramienta funciona para proveerte ese léxico, para proveerte todas esas ideas, todo ese conocimiento y evidentemente vas a poder hablar con propiedad, vas a poder hablar con base de lo que tú como persona posees como talento y que vas a poner a la disposición, bien sea de la organización donde vas a trabajar, de las demás personas. Y si eres un emprendedor, si eres un autónomo y te conviertes en un coach o en una persona, en un consultor, tú puedes mostrar, tú puedes hablar acerca de esas características talentosas. Entonces, bueno, de verdad que la motivación, que era la pregunta inicial que tú me hiciste, fue esa. Realmente tratar de encontrar el máximo de información que yo pudiese, que hubiese podido en aquel momento acerca de los talentos, y como no la conseguí, pues decidí crearla, decidí encontrarla, investigar y comenzar a escribir. Que bueno, desde pequeño siempre se me dio escribir y crear cosas, inventar cuentos y todo. Lo que yo hacía cuando era pequeño, pues era una característica talentosa que estaba allí y que supe explotar al mundo, a nivel de que, bueno, actualmente pues cuento con estos 3 libros ya publicados y otros más que vienen por allí, que ya están en el horno, como yo suelo decir, ¿no? A ver, yo creo que es muy importante lo que has dicho, aprender a reconocer los talentos que uno tiene y sobre todo identificarlos. Sí. A veces nuestra vida cambia y necesitamos cambiar de ciudad, de país, de pensamiento, de amigos, pero lo que necesitamos es reestructurarnos y saber qué queremos hacer y si somos válidos, para saber cómo potenciarnos. Entonces, para mí tu primer libro, los 2 primeros yo creo que hay que cogerlos en conjunto para entender todos los cambios que podemos realizar y que una persona puede funcionar muy bien con una profesión, con un trabajo, pero que puede haber otra persona, eso es lo que me ha gustado mucho a mí, que puedas permitir a las personas que se lo reconozcan, que pueden tener otros talentos, otro talento, y las personas no saber que son la misma persona porque no las identificarían nunca. Claro. Crear esta sinergia, saber que lo puedes hacer, puede dar un vuelco a tu vida de manera positiva, porque es como encontrar la muleta que necesitabas para mí y que habías o no tenías por el camino o te sentías cojo. Y es decir, bueno, lo tengo, otra cosa es que yo lo quiera aplicar o no, pero lo tengo y en momentos de mi vida lo puedo utilizar o aplicar. Y eso es una gran ventaja. Yo creo que toda la teoría talentista es muy importante tanto en el campo de trabajo laboral, como hablaríamos de recursos humanos, de las empresas, pero sobre todo en el campo de la medicina.
Sí. Reconocer los talentos de las personas que vienen, que a lo mejor en un momento dado no se terminan de encontrar o ubicar, hace que puedan lograr salir de un sitio que a lo mejor no veían ninguna salida. Entonces, son libros de cabecera o para tener en el comedor, para ir leyendo e ir asumiéndolos y poder adquirirlos. Quiere decir, que entren dentro de nosotros y nosotros poco a poco nos llame la atención. Es como, a mí se me daba y se me da muy bien cocinar y siempre había sido una habilidad, pero hacía mucha cantidad hasta que descubrí si quería hacer poca, tenía que ser algo que un día me apeteciera mucho porque me lo pensaba y era como lo delicatessen, más como quedarse como los franceses, ven en el plato y ven poco. Yo cocinaba a la española, que es mucho para mucha gente, que cualquiera que venía de imprevisto podía comer perfectamente. Entonces, creo que todo eso uno tiene que identificarlo, saber por qué y saber trabajarlo para dar lo mejor de sí mismo. Y estos libros es la herramienta que faltaba y es como para mí... tal vez no es la palabra correcta la que voy a utilizar, ¿vale? Pero no quiero ofender a nadie, pero es un diccionario que deberíamos acostumbrarnos a consultar, tanto para nosotros como cuando viene, por ejemplo, una madre y te dice que su hijo es muy despistado, yo lo he aplicado, pero tiene algo y te está diciendo y le dices, léelo, porque tiene, oh sí, esto se le da bien, trabájalo más. Claro. Y entonces aquella persona empieza a entender muchas más cosas, a desarrollarse, o sea que sirve para todo, para el reclutamiento, para las empresas, a nivel de una parte muy importante de lo que sería la salud, porque si te encuentras y te aprecias, todo tu mundo empieza a fluir mejor y fluye de verdad, ¿vale? Y sobre todo la ventaja que ahora podrá haber personas en todo el mundo desarrollando esta teoría y compartiéndola. Esto es un trabajo que es el próximo trabajo que sale tuyo, ¿no? Sí, así es, así es. Y mira, uno de los aspectos que tú acabas de mencionar es súper importante porque ciertamente todos los que hemos tenido la dicha de ser padres nos preocupamos por el futuro, por lo que el devenir de nuestros hijos. Y hay que estar muy conscientes en que no es solamente lo que nosotros quisiéramos que ellos hagan, sino lo que ellos quieren hacer y para lo que tienen talentos. Tener talentos es parte de cumplir con una misión en la vida. Son tus herramientas innatas para cumplir con esa misión. Ambas cosas tienes que identificarlas. Llegar a ese nivel de conciencia no es sencillo, pero tenemos herramientas, las que he venido creando precisamente con ese objetivo, y hay una metodología para ello. Pero cuando tú dijiste algo muy gracioso, y es que cuando tú dices, no, es que este chico está despistado o no se interesa en nada, hay que pensar, bueno, y entonces si está despistado en esto, ¿en qué está ocupado? Llegar a comprender la mente de este chico o chica, oye, ¿en qué ocupas tu mente? Si llegamos a conectar y llegar a eso, estamos llegando a lo que lo apasiona. Y de la pasión a encontrar un tipo de talento es el paso que hay que dar. Por eso la metodología se orienta mucho desde el punto de vista del humanismo y de conversar, de llegar al interior del ser de la persona para que esta persona se abra y empiece a decir, bueno, mira, es que a mí la parte de la escuela que no me apetece es la historia, pero digamos que a la persona le encantan los números. Entonces, bueno, vamos a ver por allí cómo nos podemos ubicar. Vamos a enfocarnos en aspectos de la vida o en profesiones, vamos a llamarlo así, donde esto pudiese ser una ventaja. Y así se va conduciendo de tal manera que la persona empieza a darse cuenta de sus características talentosas. Cuando tú llegas a una característica talentosa, empiezas a darle nombre a los tipos de talentos. Por eso, cada tipo de talento tiene una una gran cantidad de características talentosas que son, siempre lo digo, posiblemente las más comunes, más no las únicas. Hay características talentosas que bien pueden aplicarse en otro tipo de talento. Y, por ejemplo, tú hablabas de la cocina, y yo siempre, suelo mencionarlo, hago referencia, por ejemplo, a los idiomas. Yo soy músico. Mi primera carrera fue la música. Y yo soy cantante y yo soy músico de formación.
Pero lo que las personas no saben es que también he sido afortunado y he logrado aprender, aparte del castellano, que es mi lengua materna, he logrado aprender otros 2 idiomas. Pero yo lo digo así como un chiste, y es que yo hago trampas, porque yo realmente, a pesar que he tenido que estudiar muchísimo para poder llegar a expresarme libremente en estos 2 idiomas, que son inglés y en francés, yo hago trampas, yo canto lo que estoy diciendo. Yo utilizo técnicas de canto para cambiar mi modulación, la forma como utilizo los músculos de mi cara, el paladar, para dar la pronunciación lo más parecida posible a lo que sería una persona nativa de ese lenguaje. Entonces yo hago trampa. Estoy utilizando mi talento para la música, específicamente para el canto, en otra actividad que es aprender un idioma. ¿Sí me explico? Entonces eso es utilizar un talento que no tiene que ver, está relacionado, sí, por el oído musical, puede ser. Sin embargo, no es necesario. Tú no tienes que tener oído musical para aprender otro idioma. Lo que tienes es que la necesidad de aprenderlo y las ganas de hacerlo, ¿no? Porque si estás en otro país, en el caso mío, yo vivo en Canadá, tuve que aprender otros 2 idiomas, pues mira, tengo que hacerlo. La situación te obliga y tienes que hacerlo para poder seguir adelante. Si tienes herramientas, evidentemente, la vas a utilizar y te va a ir bien o te puede ir hasta mejor que el común denominador. Entonces, es eso, ¿no? Y gran parte de lo que ha sido mi investigación acerca de los talentos es aportar herramientas que sean útiles para todas las personas, pero además que puedan ser sencillas, su uso sea simple, que no haya que estar dando muchas vueltas. Como tú me decías, el próximo proyecto, sí, estoy trabajando en el desarrollo de una aplicación móvil para la identificación de los talentos, de un examen, vamos a llamarlo un diagnóstico, y estoy trabajando en eso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hace falta. Nuestra modernidad, lamentándolo mucho porque yo soy de libros, yo soy de papel, tiende a la parte electrónica. Pues tenemos que ir con eso, porque si no quedamos fuera de la atención de los jóvenes. No, porque los jóvenes son el futuro, pero entonces tenemos que darle herramientas para que vayan a un futuro con certitud, ¿no? Mira, realmente, gracias a leer tus libros, mi último libro, que no tiene nada que ver con nada de lo que había hecho hasta ahora, es un cuento para niños. Bellísimo. Pero me puse en la visión de cómo tú lo veías y pensé, claro, y por eso digo que es importante leerlos varias veces para que la gente abra la mirada a visión de futuro. Y me planteé, vale, ¿te apetece hacer un cuento para niños? Pero el cuento para niños se lo tienen que leer los papás, aunque sean pequeños, acostumbrar, ayudarles a leer. Pero los niños actualmente, ¿qué es lo que más hacen? Ver la tele, cantar y hacer karaoke con los amigos. Tal cual. Entonces pensé, está fácil. Lo que necesitas es crear un cuento que te guste y crear una canción para cada cuento, o sea, para ese cuento. En cada idioma está hecho en su canción y que sea un karaoke. Que el niño pequeño pueda ponérselo en la tele y pueda irlo leyendo, le ayudará a vocalizar, a leer y además se acostumbrará a entonar, que muchas veces las cosas que nos cuestan más cuando las entonamos, sí. La música hace que lo recordemos mejor con el futuro, ¿vale? Yo recuerdo canciones que he utilizado cuando era joven y me acuerdo de la letra entera. ¿Por qué? Porque lo asocio a momentos de tranquilidad, de felicidad y te vienen. Entonces creo que la música, el arte se tiene que aplicar y sobre todo lo que tú decías, modernizarnos. Yo nunca me hubiera imaginado aplicar una canción, un karaoke para un libro y pensé, ya está. Y la idea surgió, de ahí sale el cuento del mago Gaudí. El mago Gaudí. Claro, y está teniendo en YouTube, he puesto, bueno, en la emisora están los vídeos y claro, están en varios idiomas y ves cómo, y alguno nos ha escrito, es que mi hijo la baila. Qué y pensé, bueno, ya empezamos a encontrar esa sinergia y la aplicación será una sinergia más para que los profesionales que se hagan creadores de la teoría talentista lo puedan aplicar directamente como una herramienta de trabajo aparte del que va a trabajar los talentos. Es una doble vertiente que se abre con muchísimo futuro. Así es.
Y mira, tú acabas de decir un comentario que me hace pensar acerca de esa necesidad que tenemos de pensar como, o sea, no es tratar de pensar como la otra persona, sino llegar a pensar con esa persona. Tú lo acabas de decir, cuando una canción es pegadiza, se puede bailar, e incluso si las personas empiezan a silbarla, pues mira, tú estás llegando a nivel de conexiones neuronales fuertes que no se van a borrar. Entonces ese conocimiento va a quedar allí. Ahí hay una cantidad de neurotransmisores que se están generando y se están vinculando con ese proceso que al final van a redundar en bienestar. Una de mis estudios actuales es básicamente, yo estoy encontrando ese camino a nivel de neurociencias, de la identificación de los talentos antes y después. Las personas, cuando identifican sus talentos, comienzan a trabajar, a formarse, a vivir usando sus talentos a nivel neurológico. Tienen un desarrollo y tienen un bienestar total. Eso es lo que tenemos que llegar. Ese es uno de los objetivos que yo persigo cuando le hablo a las personas acerca de su identificación de los talentos. ¿Posiblemente vas a ganar más dinero? Sí. Posiblemente no. Tampoco lo sabemos. Porque no sabes si vas a seguir trabajando en lo mismo o vas a dar un vuelco total a tu vida. Sin embargo, lo que sí vas a estar seguro es que tú vas a estar contento con lo que estás haciendo. Porque si tú estás haciendo lo que te gusta, para una actividad o actividades para las cuales tienes talento, que son tus herramientas innatas, si tienes la información para poder explicarte acerca de ello y tienes las ganas de hacerlo y la oportunidad que te den para poder ponerlo en uso y poderlo aplicar, no te puede ir mal. A nivel de persona, a nivel de bienestar, de autoconocimiento, de autosuficiencia, vas a estar tranquilo. Y si tú estás tranquilo, pues las cosas, como tú dijiste, me encanta cuando tú dices eso, las cosas empiezan a fluir, la energía fluye. Y si la energía fluye, imagínate que todas las personas comenzáramos a trabajar y a pensar para que nuestra energía fluyera de manera, digamos, correcta. Y todos empezásemos a vibrar todos en esa sintonía. ¡Epa! Cambiamos el planeta. La mitad de los problemas, más de la mitad de los problemas de este mundo se resolverían porque si no estás en conflicto contigo mismo o contigo misma, es mucho más complicado generar un conflicto con otro porque ignoras los conflictos. Exacto. Entonces vives más feliz y te desarrollas mejor. Sí, definitivamente. Gracias por estar conmigo, gracias por compartir, gracias por ayudarme a reconocer mis talentos y dar toda esta vertiente, toda esta ventana mágica para que todos puedan ver realmente sus talentos y que recuerden que todos los tenemos. Así es. A lo mejor no los has descubierto, pero cuando lo lees y lo identificas, sabes que lo has tenido toda la vida y lo puedes aplicar. Así es, así es. Muchas gracias a ti, Maribel. Y bueno, voy a concluir con un eslogan de los que utilizo en el programa, y es que definitivamente todos tenemos talentos, pero todos tenemos también el deber de aprender a identificar cuáles de los 140 tipos de talentos que están en el Atlas de los Talentos poseemos realmente. Pues vamos a que todos los descubramos y podamos avanzar en la vida. Nos vemos pronto. Gracias, Maribel. Te esperamos en el siguiente episodio para seguir disfrutando juntos de las entrevistas inspiradoras. Aquí es tu radio, Radio Global Coach and PNL, tu emisora.